Perfecto, vamos a compartir las láminas. Aquí nos quedamos en la ley de la demanda. Ya hemos definido que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversa, ¿no? Por simple lógica, si un producto sube el precio, los consumidores van a pensarla antes de adquirirlo, ¿no? De manera que entre esas personas que empiezan a cuestionar si compro o no compro, la cantidad demandada va a disminuir, ¿no? Algunos van a decidir seguir comprándolos porque les alcanza su economía y otros van a decidir comprar algo diferente. Bien, vamos a leer ahora, bueno, vamos a seguir hablando de la ley de la demanda. Vamos a pedirle, a ver, ¿quién no ha leído ahorita? Carlita, usted, Carla, si nos puede ayudar. No está conectada. María Isabel Méndez. Presente, Luciano. Ya, María Isabel Méndez, léalo, por favor. Ya. Ley de la demanda. Desde luego, en los límites habrá un precio tan alto que nadie comprará y también habrá un precio tan bajo que todos los demandantes comprarán grandes cantidades del bien en cuestión. La ley de la demanda define una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Por qué un precio más alto provoca una reducción en la cantidad demandada? La explicación se encuentra en el efecto sustitución y en el efecto ingreso. Muy bien. Aquí solamente como aclaración, ¿no? Que si bien cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, y cuando el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿no? Si bien es así, tiene un límite, ¿no? El precio puede subir, pero hasta cierto punto, y en ese cierto punto, los consumidores van a preferir no comprarlo automáticamente. Por ejemplo, el pan ahorita vale 50 centavos, pero si ese mismo pan, a alguien se le ocurre tratar de venderlo a 2, 3, 4 bolivianos, prácticamente no lo va a comprar nadie, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué el precio no puede subir así ilimitadamente, ¿no? Hay dos explicaciones que nos da la economía. Uno es el efecto sustitución y el otro es el efecto ingreso. Ya, vamos a verlo uno por uno. Hablemos del efecto sustitución primero. Vamos a pedirle, ¿quién no ha leído? Marisol Andia, por favor, Marisol, ayúdenos con esta lámina del efecto sustitución. Cuando aumenta el precio de un bien, su precio de tal forma que el consumidor tiene que reorganizar sus compras de acuerdo con los nuevos precios relativos. Así, algunos bienes y servicios dejan de comprarlo y sustituyen los bienes relativamente encarecidos por los más o menos baratos. Algunas personas prefieren comprar menores unidades del bien cuyo precio ha subido para comprar otro bien que lo gusta o quiere más que aquel cuyo precio aumentó. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste el efecto sustitución? Como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Aquí se puede entender en la gráfica de la derecha. Dice que cuando el precio de un bien sube, algunos consumidores deciden dejar de comprar ese bien y cambiarlo por otro bien que cumpla tal vez las mismas características o las mismas funciones, ¿no? O algo parecido, pero que pueda satisfacer las necesidades básicas que está buscando. Entonces, los consumidores tratan de dejar de lado el bien que está encarecido y sustituirlo por otro que, repito, que cumpla la misma condición
ya o que satisfaga la misma necesidad, pero que se encuentre más barato, ¿no? No es que si es que sube el pan, yo me voy a comprar auriculares, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene ninguna relación un bien con otro. Entonces, si es que sube, por ejemplo, el pan, si el pan sube de 50 centavos a 1 boliviano, el consumidor va a decir, prefiero ya no comprar pan y me compro una empanada, ¿no? O sea, que es más sabrosa y que también vale 1 boliviano. O si no, si eso es si es que el dinero le alcanza, ¿no? Pero si no le alcanza el dinero, entonces dirá, pucha, dejaré de lado el pan y voy a tener que comprar galletas, por ejemplo, ¿no? Porque mis hijos necesitan desayunar, yo también, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el efecto sustitución. Y este efecto sustitución nos explica por qué los precios no pueden elevarse ilimitadamente, ¿no? Si es que le subimos el precio de los productos, los consumidores dicen, no señor, si usted le sube el precio, yo lo cambio, ¿no? Cambio su producto por otro. Si es que sube, por ejemplo, el pollo, entonces la gente compra, ya va a comprar otra cosa, ¿no? Puede comprar la carne, que aunque la carne es más cara por kilo, rinde más, ¿no? Es decir, rinde para más platos. Ese es un truquito, por ejemplo, que las amas de casa conocen, ¿no? Todos sabemos que la carne es más cara que el pollo, pero el pollo solo salen para 8 presas, ¿no? Hay algunos para 6 porque son comelones, pero la carne rinde más. Muy bien, ese es el efecto de sustitución. Ahora hablemos del efecto ingreso. Abularash, por favor, ayúdenos usted con este concepto. Efecto ingreso. Cuando el precio de un bien aumenta y el ingreso permanece constante, los consumidores tienen que saber elegir para escoger lo que más les conviene para satisfacer sus necesidades. Así, cuando las personas enfrentan el incremento de ingresos, disminuye el poder de compra de sus ingresos, por lo que tienen que comprar menos de algunos bienes, aunque no precisamente del que subió. Efecto ingreso. Disminuye la demanda del bien que subió de precio. Efecto sustitución. Cambia el producto caro por otro bien más barato. Ambas influyen la cantidad demandada. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste el efecto ingreso? ¿No? Esto se basa en la premisa de que el ingreso es el mismo, ¿no? Vamos a suponer, una persona que gana 3.000 bolivianos compra cierta cantidad de bienes, ¿no? Durante todo el mes. Ahora, suponiendo que los 3.000 bolivianos se mantienen y uno o más productos suben de precio, entonces eso provoca que el consumidor tenga que pensar bien o volverse a plantear bien cuál va a ser su canasta de compra mensual, ¿no? Es decir, qué productos va a comprar ya. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero es un recurso limitado que tiene que distribuirse bien durante ese periodo, ¿no? Que vendría a ser el mes. Entonces, eso provoca a que las personas tal vez dejen de comprar ciertos productos, ¿no? Y vean qué es lo interesante. Este efecto ingreso hace que el consumidor compre menos productos de algún bien, incluso si ese bien no ha subido de precio, nos dice, ¿no? Entonces, ese es el efecto ingreso, ¿no? En el efecto sustitución nos decía específicamente, ¿no? Que un producto sube de precio, yo cambio ese producto, ¿no? El que subió de precio lo cambio por otro más barato. Mientras que en el efecto ingreso, eso puede pasar, pero también puede ser que el consumidor decida dejar de comprar otro producto, aunque ese producto no haya subido de precio, ¿no? Para mantener la compra del producto que sí está más caro, ¿no? Ahí entra mucho en juego la utilidad, ¿no? Lo que hablábamos, los útiles. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Digamos que subió de precio el pan. Si el pan sube de precio, ya de 50 a 70, en el mes se hace nomás un gasto, ¿no?
Entonces yo tengo que decidir, como el pan lo necesito, es decir, es un bien de primera necesidad para que mi familia coma, para que yo coma, entonces no dejo de comprar el pan. Si yo compro al mes, por ejemplo, unos 60 panes, voy a tener que mantener esos 60 panes porque es, repito, bien de primera necesidad. Y voy a tener que dejar de comprar algún bien que yo adquiría y que no lo necesitaba realmente, ¿no? Como por ejemplo, todos los domingos me tomaba una Coca-Cola, ¿no? O todos los viernes iba a comer cara. Entonces, ese es el efecto ingreso, ¿no? Tal vez el pan subió de precio, pero yo dejo de consumir otro producto, ¿no? Que no es de primera necesidad. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Veamos qué es un plan de demanda. ¿Quién no ha leído? Lisbeth, por favor, usted léalo. Lisbeth Peña. Ya le hice. Plan de demanda. La demanda se ilustra mediante el plan de demanda y la curva de demanda. Cantidad de demanda se refiere al punto de la curva de demanda donde se establece la cantidad demandada a un precio particular. Demandada, punto, precio de unidades monetarias, cantidades. Esto es un cuadro, así que no es necesario leerlo. Bien, entonces, la cantidad demandada, ¿ya? Y la curva de demanda se puede ilustrar mediante ese cuadro. Ese cuadro se llama el cuadro de plan de demanda. ¿En qué consiste? En colocar diferentes escenarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 5 escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C, D y E. Entonces, en estos escenarios colocamos el precio al que está un bien y la cantidad que se demanda a ese precio. Aquí estamos hablando de botellas de leche, por ejemplo. El escenario A dice que si el precio de la botella de leche es 30 bolivianos, los consumidores van a comprar 20 botellas. En el escenario B nos dice que si el precio baja de 30 a 25, entonces vean cómo los consumidores van a comprar ahora 30, dice, ¿no? Ya, obviamente por la ley de la demanda, ¿no? Si baja el precio, sube la cantidad demandada. Aquí lo mismo, si es que baja, de 25 a 20, la cantidad demandada sube de 30 a 40. Y así sucesivamente, ¿no? Esto se considera un plan de demanda. Bien, vamos a ver por acá. Vamos a hablar ahora de cambio de la demanda. Ya vamos a ver quiénes son aquellos factores que intervienen en la demanda. ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién no ha leído todavía? Voluntarios. Yo lo hice. Ya léalo, por favor. Ya. Cambio de la demanda. Hay diversos factores que provocan cambio en la demanda. Factores que producen cambio en la demanda. Precios de bienes sustitutos, precios de bienes complementarios y se acabó el link. Y precios esperados en el futuro y ingresos de los consumidores. Disculpe, dicen que se salió de la pantalla. Bien, gracias. Entonces, existen estos factores, que vamos a ver 4 nosotros. Estos 4 factores van a provocar cambios en la demanda de los consumidores, ¿no? Dice que el primer factor es el precio de los bienes sustitutos. Bien, vamos a ver cómo los bienes sustitutos. ¿Qué es un bien sustituto? ¿No? Eso vamos a aprender igual el día de hoy. El precio de los bienes complementarios, vamos a definir igual qué es un bien complementario. Precios esperados en el futuro, entonces aquí vamos a ver mucho los futuros, ¿no? Es decir, las predicciones, cómo afectarían el precio de la demanda y el ingreso de los consumidores. Estos 4 factores vamos a explicar en la función que tienen como un factor que produce cambio en la demanda. Muy bien, vamos a empezar hablando de los precios de bienes sustitutos. Karina, ¿nos escucha? Si nos ayuda, por favor, en esta lámina. Ya les... Cambio de la demanda. Precios de bienes sustitutivos. Un sustituto es un bien que puede utilizarse en un lugar de otro. Por ejemplo, una torta es sustituto de una hamburguesa.
Si sube el precio de la torta, la gente comprará menos torta y más hamburguesa, lo que causará un incremento en la demanda de hamburguesas. Perfecto. Muy bien. Entonces, el primer factor que provoca un cambio en la demanda es el precio de aquellos bienes que se consideran sustitutos. Bien, entonces, ¿qué era un bien sustituto? Un bien sustituto es aquel bien que puede intercambiarse por otro, ¿ya? Y que también satisface la misma necesidad, ¿ya? Entonces, aquí coloca el ejemplo de una torta y una hamburguesa, ¿no? Obviamente la torta, en otros países son como un emparedado, ¿no? Vamos a colocar, vamos a decir, un sándwich y una hamburguesa. Ya, si es que sube el precio del sándwich, la gente o las personas, los consumidores, van a decir que preferirán comer menos sándwich y comprarse más hamburguesas, ¿no? Entonces, eso provoca, vean cómo involuntariamente las personas que venden hamburguesa tienen un aumento en su demanda, ¿no? Tal vez sin que ellos lo provoquen, sin que ellos hagan publicidad, sin que ellos hagan mucha oferta, ¿no? Ellos reciben o se benefician con un incremento en la demanda de hamburguesas. Bien, entonces, ese efecto provoca el precio de un bien sustituto. Ahora vamos a ver el precio de un bien complementario. ¿Ya? Otra vez, Carla Paola Martínez, por favor, léalo esa lámina. Precio de bienes complementarios se refiere a un bien que se utiliza en conjunto con otro. Por ejemplo, la hamburguesa y las papas fritas. Si el precio de la hamburguesa baja, se incrementará su demanda y de las papas fritas. Bien, muchas gracias. Entonces, el precio de los bienes complementarios también va a mover la curva de demanda de un bien, ¿no? Aquí nos coloca de ejemplo, por ejemplo, el foco está apuntado a las papas fritas, ¿no? O a las papas, o las papas crudas tal vez. Entonces, las papas es un bien complementario de la hamburguesa, es decir, van juntas, ¿no? Entonces, eso es un bien complementario, es un bien que va junto a otro, acompañado a otro. Por ejemplo, la salteña y el refresco son dos bienes complementarios, ¿no? El que compra salteña, pues tiene que comprarse un refresquito para no atorarse, ¿no? O un jugo. Bien, entonces, si es que baja el precio de las hamburguesas, dice, la gente va a consumir más hamburguesas, ¿bien? ¿Y eso qué va a provocar? Involuntariamente va a provocar que la demanda de papas fritas o de papas también suba, ¿no? Entonces, bajando el precio de un bien complementario provoca que suba la cantidad demandada de otro bien, ¿ya? Que es complementario al primero. Entonces, ese es el efecto que produce el precio de un bien complementario. Ahora vamos a ver los precios esperados en el futuro. Vamos a ver de qué trata eso. A ver, Sirle Guillén, por favor, léanos con esa parte, ayúdenos con eso. Cambio de la demanda, precios esperados en el futuro. Cuando hay expectativas de que el precio de un bien se incrementará y es posible almacenarlo, la gente comprará más del bien ahora, antes de que suba su precio, lo que causará un incremento de la demanda actual del bien. Por ejemplo, una huelga en los ingenieros azucareros podría provocar un incremento en el precio del azúcar, por lo que los consumidores almacenarán azúcar antes de que suba su precio, con lo que incrementarán su demanda actual del endulzante y disminuirá su demanda futura. Bien, muchas gracias. Entonces, los precios esperados en el futuro, ¿no? Es lo que se conoce como predicciones o especulaciones de precios. Esto ocurre mucho en el mercado, ¿no? De lo que vienen a ser los abarrotes, ya productos de alimenticios, harina, arroz, azúcar. Siempre o si es que ustedes están en ese rubro, sabrán que llega, ¿no?, un promotor diciendo, va a subir el azúcar, va a subir la harina, así que aproveche y agarre ahora, ¿no? Porque la otra semana va a estar más caro.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Van a empezar a pedir más productos, ¿no? Digamos, por ejemplo, esto es algo que ocurrió hace unas 2 semanas con el azúcar. Tal vez no provoca mucho cambio en la venta al por menor, ¿no? El azúcar sigue valiendo 5 bolivianos, si no me equivoco. Pero a los mayoristas se le ha subido 5 bolivianos por bolsa. Entonces, 5 bolivianos por mayor es dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los que agarran productos por mayor? Le pidieron a su promotor que les manden una cantidad, ¿no? Tal vez el doble o el triple de lo que compran normalmente. ¿Eso qué provoca? Que aumente la cantidad demandada en ese momento y disminuya la demanda del futuro, ¿no? Es decir, si yo ya sé que un producto va a subir, aprovecho y compro lo más que puedo ahora, ¿ya? Y cuando ya está caro, ya no lo voy a comprar porque ya tengo, ¿no? Y durante todo ese lapso que yo sigo vendiendo, mi demanda de ese bien o producto va a ser 0, ¿no? Hasta que se me acabe nuevamente. Entonces, eso provoca el precio esperado en el futuro, ¿no? Provoca que la demanda o bien suba o bien baje, ¿no? Porque también puede darse el otro caso, ¿no? De que ahora, por ejemplo, cueste 100 bolivianos un producto y me digan, no, ahorita va a ingresar de contrabando un montón, así que va a obligar a que baje a 80, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Digo, no me conviene comprar, ¿no? Voy a esperar que ingrese y que baje el precio a 80. Entonces, compraré lo mínimo esperando que baje, ¿no? Eso provoca lo contrario, que disminuya mi oferta actual y que incremente mi demanda, del futuro. Y vamos a ver el último punto, el ingreso de los consumidores. ¿Cómo nos afecta el ingreso de los consumidores? Ya, vamos a ver, Antonio, ¿usted nos puede ayudar con esta lámina? Sí, listen, el ingreso de los consumidores. Si el ingreso aumenta, los consumidores comprarán más de los bienes normales. Son aquellos cuya demanda se incrementa conforme a su ingreso. Un incremento en el ingreso también influye en la demanda de los bienes inferiores. Son aquellas cuya demanda baja conforme aumenta el ingreso. Por ejemplo, si suben los ingresos, la demanda de viaje aéreo sube. Bien normal. Y de los viajes en el autobús en el mismo destino baja, bien inferior. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el ingreso también pareciera un efecto sustitución, ¿no? Pero ya está enfocado en el ingreso. Entonces, el ingreso engloba 2 tipos de bienes. Uno que se llama bien normal y el otro que se llama bien inferior. Entonces, cuando una persona, esta teoría nos dice que cuando una persona incrementa su ingreso, entonces tiene el poder adquisitivo de adquirir ciertos bienes que no podía adquirir con su ingreso anterior, ¿no? Y deja de adquirir ciertos bienes o servicios, ¿ya? Debido a que ya tiene un mejor ingreso. Es como si yo soy estudiante, voy a la universidad, ida y vuelta siempre en micro, ¿no? Y entonces pago mis 1 boliviano, porque ese es el pasaje estudiante, ¿no? Ida y vuelta. Y si yo estoy en la universidad y ya empiezo a trabajar, por ejemplo, como hace la mayoría, ¿no? Empieza a trabajar ya desde la universidad, entonces ya tal vez por su nivel de ingreso que se elevó, de 0 a no sé, a unos 2.000, por ejemplo, ya va a dejar de lado el micro y tal vez ya agarre Trufi, digamos, donde ya no puede pagar 1 boliviano, sino que paga más. Entonces, ese es el efecto ingreso en los consumidores, ¿no? ¿Qué provoca eso? Que el micro tenga menos pasajeros y el Trufi tenga más pasajeros. ¿Ya? Y si sigue mejorando, entonces ya va a dejar el Trufi y ya va a agarrar taxi, ¿no? Si sigue mejorando, no va a agarrar ninguno y se va a comprar un auto, ¿no? ¿Qué va a provocar eso? Que disminuya el ingreso del transporte público y aumente la demanda de gasolina, por ejemplo. Entonces, el efecto del ingreso de los consumidores ya va a hacer que
algunos bienes tengan más demanda y otros menos demanda, ¿no? En función al tipo de bien sustituto que exista entre uno y otro. Vamos al siguiente. Ahora vamos a hablar de la oferta, ¿ya? Hasta aquí hablamos de la demanda, netamente temas de la demanda. Ahora vamos a ver la oferta. Sadi Fabiola, ayúdenos por favor con esa lámina. La oferta se define como el monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado a un precio específico. Está constituida por todas las mercancías producidas o que se encuentran en el mercado, que pueden ser bienes o servicios y son ofrecidas al consumidor por los productores y distribuidores en los diversos mercados y a distintos precios. Al igual que la cantidad demandada, la cantidad ofrecida se mide en función de la cantidad por una unidad de tiempo. Por ejemplo, una fábrica produce 1 tonelada de papel al día, 7 por semana o 365 por año. Pero, ¿cuál es el factor principal que determina los precios de oferta? Independientemente del bien que se trate, el principal determinante del precio es el costo de producirlos. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué es la oferta? Lo contrario a la demanda, ¿no? La oferta es el monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado, ya a un precio específico. Entonces, la oferta, vamos a ver ya más adelante que tiene las características opuestas a la demanda. Pero ¿cuál es el factor principal para determinar el precio de la oferta? Dice, ya el factor principal va a ser el costo de producción. Es decir, los productores o los oferentes van a jugar con el precio, ¿no? Van a venderlo más caro, más barato, en función a cómo se mueve la demanda también. Cuando la demanda es alta, el precio también sube, ya cuando hay poca oferta. Pero hay un límite para todo, ¿no? Y el límite se llama costo de producción. Si es que ahí, por ejemplo, vemos a un señor vendiendo helados, ¿no? Si es que cada uno de esos baldecitos de helado le cuesta 5 bolivianos, el productor o el vendedor de helados no va a estar dispuesto a venderlo por debajo de 5, ¿no? Ya siempre tiene que vender por encima del costo de producción. Si es que por alguna razón ya el precio se define por debajo de 5, entonces el productor definitivamente y automáticamente va a decidir ya no producir más. Es decir, la demanda, ahí la oferta se volvería cero, ¿no? Ya no va a producir. Bien, hablemos de la ley de la oferta. Ahora, Ruth Panoso, ayúdenos por favor con la ley de la oferta. La ley de la oferta. Esta ley se refiere al efecto que produce un cambio del precio en la cantidad ofrecida de un bien. La ley de la oferta establece una relación positiva entre el precio y la magnitud de la cantidad ofrecida. La ley de la oferta establece que si el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad de ese bien o servicio que los productores están dispuestos o pueden vender durante un tiempo determinado aumentará. Si disminuye el precio de un bien o servicio, la cantidad ofrecida también. En este caso hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Muchas gracias. Bien, entonces nos dice que la relación entre el precio y la cantidad es directa. Bien, ¿qué quiere decir que es directa? Que si uno sube, el otro también. Que si uno baja, el otro también. Es opuesto a la ley de la demanda, ¿no? En la demanda veíamos que si el precio sube, la cantidad baja. Entonces, esa relación se denomina relación inversa. En la oferta, la relación de la variable precio y cantidad es directa. Ya esa anótenselo porque es pregunta de examen.
Y entonces, en la ley de la oferta, la relación entre el precio y la cantidad es directa. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Enrique Zapata, por favor, esta lámina. La curva de la oferta. La curva de la oferta es una ilustración gráfica del plan de oferta. El plan o la tabla de la oferta es una lista de precios y la correspondiente cantidad ofrecida de un determinado bien o servicio, o lo que es lo mismo para un precio dado. Nos indica la cantidad que los productores planean vender. Bien, muchas gracias. Entonces, la curva de oferta es lo opuesto a la curva de demanda, es lo mismo prácticamente. Entonces, en este plan de oferta se coloca cuánto está dispuesto a ofrecer los productores a cierto precio, ¿no? Aquí vemos 5 escenarios diferentes. Ya vamos a acabar pronto. Bien, entonces, conociendo la oferta y la demanda, ya podemos encontrar el equilibrio de mercado. ¿Qué es el equilibrio de mercado? A ver, Antonio, por favor, léanos estos dos conceptos. El equilibrio de mercado. Los intereses de los vendedores y de los compradores son opuestos, ya que los primeros tratan de vender lo más caro posible y los segundos de comprar lo más barato posible. El mercado se equilibra cuando los deseos de los oferentes y los demandantes coinciden en la cantidad de que quieren comercializar para un precio determinado. Perfecto. Entonces, conociendo la oferta y la demanda, que ya hemos visto que cuando los demandantes, por un lado, desean comprar más cuando el precio baja, ¿no? Y los oferentes es todo lo opuesto. Si el precio baja, ellos desean vender menos. Y si el precio sube, ellos desean vender más. Entonces, como los intereses de cada una de las partes son opuestas, existe o tiene que existir un equilibrio de mercado. Entonces, ese equilibrio de mercado se va a dar cuando la oferta y la demanda se pongan de acuerdo en colocarle un precio a un bien, ¿ya? O el precio que va a tener un bien, obviamente, negociando una cantidad limitada de productos, una cantidad específica. Así se encontraría el equilibrio de mercado. Y aquí vamos a verlo en forma de gráfico, creo que es acá, sí. Entonces dice, aquí tenemos que es el equilibrio de mercado, es el punto donde las dos curvas se interceptan, ¿no? Si lo hacemos gráficamente, este punto donde choca la oferta y la demanda, o donde se intersecta, se conoce como punto de equilibrio. Ya, es decir, donde la cantidad ofrecida iguala a la cantidad demandada. Esta intersección es el punto de equilibrio. Bien. Ahora, el precio de equilibrio es aquel en el que los demandantes desean adquirir exactamente la cantidad que los oferentes desean vender. Muy bien, gráficamente entonces tendríamos que graficar oferta y demanda. Y aquí donde intersectan se encuentran ambas variables. Cantidad de equilibrio, por ejemplo aquí dice que 8 es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio sería 3. Bien. Gráficamente encontramos ambas variables ya en el punto de intersección. Ahora nos tocaría hacer la parte práctica. Bien, aquí tenemos un ejemplo en clase donde vean que tenemos un plan, pero ya en este plan estaría la oferta y la demanda conjunta, ¿no? En un solo plan. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ingresar a la parte práctica. Así que eso es bueno. Ingresamos a la parte práctica la siguiente clase. Ya, así que traigan sus hojitas, traigan su calculadora para que puedan hacer algunos ejercicios. Muy bien. Con esto terminamos la clase entonces el día de hoy.